Eso, para que lo tengan en consideración. Lo otro es hacerlo el 18. Bueno, ahí se va a ver lo que sea mejor o menos mal. Ya. Entonces partimos grabando. Ya, estimados. Entonces, la clase del día de hoy vamos a ver el tema de conducción de calor. Vamos a continuar con la materia un poco porque traté de buscar ejercicios que fueran ad hoc y la verdad es que con la poca materia que tenemos es media complicado. ¿Ya? Eso. Nosotros conversábamos de la ley de Fourier la clase anterior, ¿cierto? Y hablábamos de esta situación que es una fenomenología y aparece a partir de lo observado. Él vio que el calor fluía en contra del gradiente de temperatura. O sea, todo hacía presumir que debía avanzar desde la temperatura más, si pudiéramos hablar, ¿cierto? El gradiente de temperatura está, ¿cierto? Temperatura menor, temperatura mayor, y avanzaba en contra, o sea, desde la temperatura mayor iba hacia la temperatura menor. Y esto caía, ¿cierto? Y debido a que esa era su dirección de avance, y si la calculábamos como aparece ahí, la verdad es que, como aparece ahí, por si acaso me refiero a aquí, el colorcito que tengo, aquí, ¿ya? Sería complicado, entonces por eso se antepone el signo negativo antes de esto para indicar que efectivamente el calor fluye desde la fuente de alta temperatura a la fuente de temperatura más baja o al punto de temperatura más baja. Cabe destacar cómo se ve en esto, se ve en esta situación, y es que la, se grafica o se define Q como con una X, ¿ya? En este caso, se define así porque el calor, ¿cierto? Lo hablábamos también en la clase anterior, eh, va, es parte de un vector. Normalmente en este curso, debido al poco tiempo que tenemos para conversar y discutir este tema, vamos a hablar de un calor unidireccional, pero en estricto rigor para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Especialmente en un futuro, el calor es tridimensional, o sea, se mueve, se puede llegar a mover en tres direcciones, se puede transferir de tres formas diferentes en las distintas direcciones, ¿ya? Y obviamente, si tenemos esa situación así, tenemos también lo que es la ley de Fourier tridimensional. Y básicamente lo que quiere decir esto es que el calor, ¿cierto? El calor total que yo transfiero, en realidad es un campo vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un elemento que tiene valores en las tres direcciones posibles. Y la magnitud de esos valores va a ser la derivada parcial de la temperatura con respecto a la dirección que yo estoy viendo. Esta situación que ustedes ven en esta ecuación de aquí hace alusión a lo que es a lo que es cierto, perdón. Esta situación que ustedes ven aquí hace alusión a una situación bastante interesante. Y eso es porque este valor también puede variar en las tres direcciones. Entonces, básicamente, yo puedo tener un K en X, horrible el color, K en X, K en Y y un K para la dirección Z.
para las tres direcciones. Bueno, y nosotros podemos armar esta situación de esta manera para poder ver la parte de conducción de calor en las distintas direcciones posibles. Con respecto a la conductividad térmica, ya lo habíamos dicho anteriormente, se define como la medida de la capacidad del material para conducir calor. Quiere decir esto que un elemento que tenga un K muy alto quiere decir que tiene una alta capacidad de conducción de calor. Contrario a esto, un elemento que tenga un K muy pequeño va a ser o va a tener una capacidad de conducir el calor muy baja. En esta situación, en este tema, la verdad es que esta constante que nosotros estamos analizando ahora es muy útil para determinar los usos que yo le puedo dar a un material. Cuando yo tengo un material con un K muy grande, cuando K es alto, yo digo que tengo entonces un buen conductor. ¿Ya? Cuando yo tengo un material con un K muy bajo o bajo, yo digo que tengo un mal conductor. Pero de manera análoga se puede subentender de que al momento que yo digo que tengo un mal conductor, también puedo decir que tengo un buen aislante. Entonces, básicamente, los materiales cuando yo no necesito que sean todos buenos conductores, porque así como necesito elementos que conduzcan muy bien la energía, ya sea térmica o eléctrica, también necesito elementos que no la conduzcan tan bien para distintas aplicaciones que puedo llegar a tener. Entonces, lo que es la conductividad térmica va a ser, ¿cierto?, dada, va a tener distintos valores, ¿cierto?, eh, según distintos elementos o según la naturaleza de los componentes que yo estoy analizando. Entonces tenemos que los metales puros son los mejores conductores térmicos que existen. El menos bueno es el zinc, ¿cierto? Como aparece ahí. Pero en estricto rigor son de lo mejor. Las aleaciones, ¿ya? Le siguen, ¿cierto? Son menos buenas. Después vienen los sólidos no metálicos, algunos líquidos, los sistemas de aislamiento, obviamente, sólidos, y los gases, ¿ya? Esta característica de los gases, que son básicamente los peores conductores, es porque, por ejemplo, las ventanas termopanel son utilizadas, ¿cierto? Y se consideran como aislamiento térmico, porque entre una ventana y la otra existe aire. Entonces, conductivamente, la verdad es que no es muy buena, no es muy bueno no permite mucha conducción por ese medio, ¿ya? Y aquí hay otro detalle que es bastante relevante y es este. En el caso de los materiales isotrópicos, se tiene que K en dirección X, K en dirección Y y K en dirección Z valen lo mismo, tienen un valor constante, o bueno, son de igual valor. Cuando el material que yo estoy trabajando no es isotrópico, o sea,
tiene diferentes valores en las distintas direcciones que se transfiere, hablamos de un material anisotrópico. ¿Ya? Que es por definición, o que define a un material cuya dirección, ¿cierto?, de transferencia de calor varía, ¿cierto? Entonces yo tengo distintos flujos, puedo tener distintas conductividades térmicas para los distintos materiales. Un ejemplo de este tipo de material es la madera. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Puede repetir lo último que dijo, lo de anisotrópico, por favor? Los materiales anisotrópicos son aquellos que tienen distintas direcciones, ¿cierto? A ver, primero, el isotrópico, ¿cierto? Es aquel en donde sus conductividades térmicas son todas iguales, ¿ya? En todas las direcciones. El anisotrópico es aquel en donde la conductividad térmica varía en las distintas direcciones que yo estoy realizando transferencia de calor. Entonces, no es lo mismo aplicar una fuente de calor, ¿cierto?, en mi costado, por ejemplo, que en la cara perpendicular, porque la conducción térmica va a ser diferente. Y un caso particular es la madera. Entonces, nosotros ya hemos conversado de esto, ¿cierto? De la Profe, conducción. Dígame. hola, disculpe, dijo, el isotrópico es que la conductividad térmica es igual en todas direcciones, ¿cierto? Y el anisotrópico es lo contrario. ¿Correcto? Ya, gracias. Entonces, la conducción unidimensional, bueno, básicamente nosotros ya hemos dicho que, vamos a considerarlo así, entra un flujo de calor por una de las paredes y básicamente va perdiendo cierto grado o cierto nivel de energía a medida que voy avanzando. ¿Ya? Ahora, los gradientes que ocurren infinitesimalmente, la verdad es que es pequeño, ¿cierto? Esto es lo que dice acá, ¿cierto? Considera una pared donde el área transversal es muy grande comparado con su espesor. ¿Ya? Debido a que el gradiente de temperatura es muy pequeño en las direcciones paralelas al área transversal, la única opción de conducción es la dirección del espesor. O sea, básicamente lo que está haciendo acá es un análisis para despreciar todas las conducciones que yo tengo en las paredes de manera vertical, si pudiéramos decirlo, ¿ya? Y lo único que voy a tener es la dirección que atravieso el área transversal, porque el espesor es muy pequeño, ¿ya? Siempre es importante eso, que mientras mejor sea, más pequeño sea la relación eh, espesor versus área transversal, mejor va a ser para la transferencia de calor unidimensional. Bueno, esta situación se denomina conducción unidimensional, que es, de nuevo, donde yo solo poseo transferencia de calor en una sola dirección. Y una situación que veíamos la semana pasada también, es la ecuación de conducción, ¿cierto? En donde teníamos lo que es el flujo de calor, primero en una pared y luego lo que venía después de la pared, ¿cierto? Más esa G que aparece ahí hace alusión a la generación de calor, ¿ya? Y más eso tiene que ser igual al delta de energía en el tiempo, ¿ya?
Entonces, la energía que yo tengo, o el delta de energía, va a ser según el tiempo, y esto ya habíamos visto, ¿cierto?, que cómo podíamos tomarla, que es considerando la densidad por la capacidad calórica, por el área transversal y por el delta X que yo tengo asociado. Y además tengo lo que es la temperatura, ¿cierto?, en un tiempo, ¿cierto?, T más delta T, menos la temperatura en un tiempo T. La generación, yo la veo como una cierta potencia que tengo asociado por el área transversal que yo estoy considerando, ¿cierto? Y por la diferencia, ¿cierto?, el delta X que yo tengo asociado, ya el espesor. Normalmente esa potencia es una constante, pero además es dependiente del volumen que yo tengo. O sea, sería algo así como watt por metro cúbico, ¿ya? Y bueno, la diferencia, ¿cierto?, las podemos asociar, como ya hemos visto aquí, y lo vimos en las clases anteriores. Y tenemos esta situación acá para poder considerar las ecuaciones como corresponde. Entonces, considerando... Profe, ¿Puedo devolverse 5 minutitos, por favor? O 2 segunditos, por favor. profe, con respecto a esa PPT que está mostrando ahora, que lo que era el sub L y, bueno, el G en generación, ¿cierto? El ¿qué E es lo sub que es? L es la energía del elemento que yo estoy analizando. La energía total del elemento. Y el G sería ganancia del elemento. Generación de energía. ¿Cómo era, profe? G sub EL, ¿qué significa? ¿Cuál, perdón? G sub EL, G sub el EL es la generación de energía que tiene el elemento. generación de energía. Y el EL, EL, o el, claro, esa, E mayúscula EL. Es la energía total, o en este caso sería la variación total de energía que tiene el elemento que yo estoy analizando. Ya, profe, gracias. Entonces, aprovechándonos de la definición que nosotros tenemos de energía, ¿cierto?, de calor, nosotros tenemos que Q es igual a menos K por el área transversal por delta T dividido delta X, ¿ya? Lo podemos ver de manera infinitesimal también. Y genera esta expresión que ustedes ven aquí, en donde esto aquí faltó el signo negativo, que no sé por qué no está. Falta ese signo negativo que está ahí. ¿Ya? Que aparece ahí. Claramente, veamos qué nos dice cada expresión. Esto viene siendo la parte de conducción. Conducción. Esto de aquí es la parte de generación. Y esto de acá es la parte variable en el tiempo. ¿Ya? Entonces,
vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una conductividad variable? Recuerden que la conductividad puede ser variable, ¿cierto? La conductividad térmica puede ser variable. Se dice que varía con la distancia, pero en estricto rigor varía con la temperatura. Eso es algo que... Dame un segundo, que eso es algo que parece que no la conversamos mucho hoy día, y es esto de aquí. Si ustedes se dan cuenta, la conductividad térmica, que es esto de acá, se me olvidó decirlo, perdón, nosotros podemos ver cómo varía con respecto a los distintos valores, ¿cierto? Y cómo va variando en la temperatura, especialmente lo que son los metales puros, ¿cierto? Y como algunas aleaciones tienen algunos comportamientos que no son muy normales, y algunos óxidos que tenemos acá que también pueden llegar a tener algún grado de conductividad térmica. Pero el valor de la conductividad térmica en este caso varía con la temperatura. Pero según la ecuación de Fourier, o la ley de Fourier, la temperatura también tiene una variación por la distancia. Entonces, básicamente por regla de la cadena, si pudiéramos decirlo, puedo invocar al profesor Gilberto, es que aparece esta situación como aparece aquí, ¿cierto? Que es esto de acá, ¿ya? Y por eso acá la constante se grafica o se indica como dependiente de la distancia, a pesar que en estricto rigor es dependiente de la temperatura, ¿ya? ¿Sí? Dígame. Con respecto a ese punto, si nosotros ponemos un material en contacto con una fuente de calor y empezamos a aplicar temperatura, ¿cierto? Dependiendo del tipo de material, la conductividad térmica va a ser mayor o, digamos, mejor o peor. Pero, ¿hasta qué punto, cómo sabemos hasta qué punto, hasta qué temperatura podemos aplicar nosotros para que no se queme o no se derrita en el caso de un metal? Conociendo el punto de fusión. Un ¿Punto de criterio, fusión se llama eso entonces? el punto de fusión es el que hace que un material, un material cualquiera pase de ser sólido a líquido. Hay un criterio, es un poco burdo, pero sirve como para tenerlo de referencia, y es que los materiales, especialmente los metales, pierden su estabilidad, digámoslo así, si están sometidos a una temperatura de 0,5 veces la temperatura de fusión. Entonces, si el material va a estar sometido a esa, o el metal en estricto rigor, va a estar sometido a esa condición, mejor considerar otro material. Entonces nosotros tenemos esta situación de conductividad variable. Ahora podríamos tener una situación de conductividad constante. Y lo que ocurre acá es que la constante, ¿cierto?, la conductividad térmica, sale de la derivada y pasa dividiendo a los otros valores, obteniéndose esta situación y obteniéndose la difusividad térmica que veíamos la semana pasada. ¿Ya? Otra situación que podemos tener es el estado estacionario. Recordemos que estado estacionario significa que la temperatura y conductividad constante
es que la temperatura no varía con el tiempo, se mantiene constante desde el punto de vista del tiempo. ¿Ya? Otra situación es el estado sin generación de calor o transiente, pero no estacionario. Entonces tenemos esta situación que era la que nosotros analizábamos la clase anterior, si se recuerdan ustedes. Y finalmente tenemos un estado estacionario y transiente, en donde tenemos esto de esta manera. ¿Ya? Recuerden que aquí nos faltaba un signo negativo, ¿cierto? Entonces acá viene una pregunta que es un poco evidente, ¿cierto? Hacerla. Los gringos le llaman el elefante blanco que hay en la habitación. Y es, bueno, ¿y esto cómo me ayuda? ¿Qué hago con esto? ¿Cierto? Exacto. La idea es ver cómo se distribuye la temperatura en el elemento que yo estoy estudiando y en la dirección que yo estoy analizando. Entonces tomemos como por ejemplo el estado estacionario. El estado estacionario tiene cierto, es menos, ¿ya? Más dividido K igual 0, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es despejar la temperatura y específicamente la temperatura. Entonces primero vamos a hacer d2t de x igual g generación dividido k. Yo puedo simplificar los signos negativos, que el signo negativo que se va a generar al pasar la generación al otro lado, y se me anulan, ¿cierto? Y queda signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a integrar esto con respecto a x. Entonces lo que me va a quedar, esto es como detén de x. Bueno, como depende solo de esto, puedo hacer este. Bueno, me va a quedar detén de x igual a g dividido k por x. ¿Ya? Una segunda derivada la transformé en una primera derivada, eso fue una integración. ¿Ya? Pero, más C1, donde C1 es una constante de integración. ¿Ya? Acto seguido, ¿qué es lo que yo hago? Integrar con respecto de x de nuevo. Y aquí lo que hacemos es obtener temperatura igual partido k, partido 2k por x cuadrado más C1 por x y más C2. Esto es temperatura dependiendo de x. Entonces, otro tema que también resulta un tanto evidente en toda esta historia es, bueno, ¿y cómo obtengo C1 y C2? Si
puedo tener como dato la generación, puedo tener como dato la constante esta, pero ¿y C1 y C2 cómo lo obtengo? Ah, muy buena pregunta. Qué bueno que le hicieron. Aquí es donde entran a jugar las condiciones de borde. Las condiciones de borde son aquellas que yo le entrego a un sistema para definir los elementos. Entonces, por ejemplo, yo que lo, ¿Son como las condiciones iniciales, profe? Porque al menos ahí si se no mal puede, recuerdo en matemática. dependiendo. Las condiciones de borde son condiciones que yo le doy a un cierto punto del elemento. Si es la barra, es, por ejemplo, un extremo de la barra. Si es en el manto de la barra, no sé. Las condiciones iniciales son las condiciones que yo tengo en un tiempo cero o en un tiempo dado. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, las condiciones iniciales apuntan al tiempo, mientras que las condiciones de borde apuntan al espacio, si se puede decir, a alguna de las dimensiones que yo estoy revisando. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener la temperatura. ¿Cómo pueden venir estas condiciones de borde? Pueden venir en forma de temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura en X igual L, o sea, en el espesor. Suponemos que este es el punto inicial y aquí este es L, este es el espesor, entonces, ¿qué temperatura tiene que tener acá? ¿O qué temperatura tiene el punto inicial? X igual 0. O X igual L medios, la parte media. Está en todos los formatos. ¿Qué otra forma pueden venir las condiciones de borde? Dependiendo de la situación, la pueden dar como detén de X, o sea, la condición de diferencial de temperatura, esta, o el flujo de calor. Como yo sé que el flujo de calor es igual a menos K por detén de X, listo. Aquí tengo esta información de acá, la tengo que despejar, y con eso puedo entrar a esta ecuación de aquí, obteniendo la constante de integración C1, y con el valor de la temperatura yo puedo conseguir la constante C2. ¿Ya? Normalmente se dan o dos temperaturas, o una temperatura y un flujo de calor, o una temperatura y un diferencial de temperatura con respecto a X. ¿Ya? Ese es el formato en que yo puedo obtener las condiciones de borde de toda situación de transferencia de calor. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados y distinguidos? Pero si puede explicar eso último que dijo nomás de lo. De la. ¿Cómo se llama? De lo que tienen que dar para poder solucionarlo. Las condiciones de borde que pueden venir en tres formatos, si se puede decir. Uno es... Uno es la temperatura, que te den dos temperaturas. Temperatura en una distancia y temperatura en otra distancia. Tengo dos situaciones, ¿cierto? Una especie de, como te das cuenta, es una parábola, y tengo dos incógnitas. Ahí armaría dos ecuaciones distintas. Otra situación es que te den una temperatura y un flujo de calor. Con el flujo de calor, yo puedo despejar, ¿cierto? Puedo despejar el detén de X y obtener la primera derivada, que es la que estoy reescribiendo en este punto. Y es G, ¿cierto? Partido K, y todo esto por X más 0.
Entonces, con esta ecuación, teniendo el flujo de calor, yo puedo despejar puedo despejar ese valor de acá, ¿cierto? Que está acá con cuadradito, y lo reemplazo aquí. Y como ya tengo un valor numérico, y sé porque me van a decir en dónde existe este flujo, si es en el punto inicial o si es en el punto final. Reemplazo acá y obtengo C1. O lisa y llanamente, también es parte de las posibilidades, es que me entreguen el mismísimo gradiente de temperatura. O sea, no tengo que despejar nada, sino que me entregan esto. Son las opciones que se barajan en este tipo de problemas. Profe, esos signos negativos que puso en las últimas tres fórmulas es porque estaba mal escrita en el PPT, ¿cierto? Como después de los signos negativos no entendí nada. Las últimas tres fórmulas, la que está en estado estacionario para abajo, tienen un signo negativo adelante porque así se escriben, ¿cierto? El signo negativo. Sí, sí. Se me escapó el signo negativo. Ya, entonces como pseudo ejercicio, quiero que hagan el desarrollo y me digan cuál va a ser el comportamiento de temperatura en el estado estacionario y transiente. Ese mismo desarrollo que hice acá, pero ahora en este de aquí.